Hola, gracias por el privilegio, el honor, el favor, la bendición de permitirme entrar a tu hogar a través de tu programa Hablemos de tu Dolor, que se transmite por tu canal, TIVA TV. No quiero empezar la conferencia sin darle gracias a todas aquellas personas que nos han llamado felicitándonos por el programa, sobre todo por los compañeros médicos que dicen y me expreso a lo que ellos dicen, que por primera vez ellos pueden entender muchas de las áreas neurofisiológicas de las condiciones que tienen sus pacientes. No hay otra cosa como el poder ser humilde, manso, para saber dónde están las limitaciones de cada uno de nosotros. Sabemos que nosotros no lo sabemos todo. Hemos aprendido muchas cosas durante la escuela de medicina, pero muchas cosas no se practican y cuando usted no las practica se olvidan. No es que ellos no sepan, ellos saben, simplemente hay que ponerse al día. Y cuando le podemos traer este mensaje donde ellos pueden aprender, así como yo cuando voy a congresos, que doy conferencias, me quedo a escuchar a los otros conferenciantes y aprendo de ellos también. Porque como dije, no lo sabemos todo. Y qué bueno que hay nuevas formas de poder tratar a nuestros pacientes, sabiendo que no todo es medicina, no todo es cirugía. Pero si podemos tratar a nuestros pacientes antes de que tengan que llegar a ese momento, pues mire, tenemos la solución. Por lo tanto, gracias a ustedes, compañeros médicos, y gracias a ustedes, los amados televidentes, que refieren a otros pacientes a que vean este programa, porque les ha servido de mucha bendición. Como siempre, empiezo explicando lo que es la neurofisiología del cuerpo humano. Empezamos con el cerebro, que por medio de intercambios bioquímicos produce corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica pasa por esta troncal principal, que le llamamos la médula espinal, de donde sale toda una cablería eléctrica que nosotros le llamamos nervios. Estos nervios llevan corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos. Tenemos una cadena ganglionar que cuando usted la observa detenidamente, da la impresión como si fuera la caja de fusibles que tenemos en nuestras casas. De ahí salen cables positivos, que le llamamos el sistema simpático, y cables negativos, que le llamamos el sistema parasimpático. Todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico, correcto. Entra positivo, sale negativo. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, de esta forma sabemos que estos ciclos eléctricos, cuando se interrumpen, es cuando en su casa ocurre una sobrecarga eléctrica y el fusible se cae, esa sección de la casa deja de tener corriente eléctrica. Por lo tanto, los aparatos y sistemas que hay en esa área dejan de funcionar. No porque estén dañados, sino porque el breaker principal, o sea, el interruptor principal está caído. En el ser humano pasa lo mismo. En el momento en que uno de estos ganglios se lastima, tiene una sobrecarga, se paraliza, esa sección del cuerpo va a provocar que deje de funcionar. Y lo que hay que hacer es, entonces, ir tras ese ganglio o tras esos ganglios para volver a reactivar el ciclo positivo-negativo o simpático-parasimpático para que lleve el mensaje a nivel cerebral, donde vuelve a activar ese centro y esa sección comienza a rehabilitarse. Y una vez comienza a rehabilitarse, el paciente comienza a mejorar hasta que vuelve a su estado normal, como ustedes han visto en múltiples pacientes que han venido a la oficina con parálisis faciales, con hemiplegias, o sea, una parte del cuerpo adormecida por un derrame cerebral, pacientes parapléjicos que llegan con años de estar en una silla de ruedas, se levantan, comienzan a caminar, pacientes cuadraplégicos que no pueden mover sus manos, pueden mover sus pies, cómo van rehabilitándose esa área y comienzan a tener una vida completamente independiente porque se ponen de pie, pueden coger sus cosas, pueden caminar, pueden hacer las actividades que antes hacían, pero en una forma más limitada, pero no están esclavos de una silla de ruedas. Pero en el día de hoy voy a continuar la serie que hemos estado hablando, porque hemos estado hablando de las 4 causas del
el problema de dolor. Si vamos a nuestra primera gráfica, se acordarán que la neurofisiología del dolor es causado por 4 causas. O por tensión emocional, como dijimos en nuestro primer programa, o por trauma directo, como dijimos en nuestro segundo programa. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el dolor causado por inmovilización y por infección. Sabemos que cuando ocurre una infección o una inmovilización, esto lo que provoca es que el nervio se irrita. Tan pronto el nervio se irrita, crea dolor. ¿Por qué crea el dolor? Porque entonces hay una tensión muscular que es provocada por la retención de líquido o metabolitos y ocurre lo que nosotros llamamos una isquemia. Este proceso crea un edema, el edema crea la inflamación y la inflamación crea una reacción fibrótica. ¿Qué es una reacción fibrótica? La reacción fibrótica es cuando el movimiento de esa área deja de funcionar porque se hincha tanto la sección que no puede llevar a cabo su movimiento normal. Ejemplo, traemos el ejemplo de que si usted se da un cantazo en un dedo, el dedo normalmente hace este movimiento. Tan pronto se hincha, todo lo que se queda completamente paralizado porque esa área, ese dedo que se hincha y la articulación deja de tener el movimiento. Entonces, esos tejidos, al elongarse, o sea, al hincharse, provoca entonces una reacción fibrótica. Esa reacción fibrótica provoca entonces que haya una incapacidad funcional. Una incapacidad funcional es cuando usted no puede llevar a cabo un movimiento normal en un área que se lastimó y dejó de funcionar. Pero como dije, en el día de hoy vamos a estar hablando entonces qué pasa cuando un tejido se infecta. Si pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Vemos aquí el sistema nervioso central, periferal y autónomo. Usted ve el cerebro tiene su médula espinal, que tenemos el cerebro en rojo, la médula, y toda esa cablería eléctrica va por todo nuestro cuerpo y cuando sale, si pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Sale del cerebro, pasa por la médula, usted puede ver que por esa médula hay millones de cables eléctricos. Salen en una forma positiva, el sistema simpático, y una forma negativa en la forma parasimpática. Pero si pasamos a la próxima gráfica, vamos a ver lo siguiente. Mire qué interesante. Cuando sale del cerebro hacia la periferia, usted puede notar que va llevando la corriente, pero cuando viene de regreso, usted puede ver ahí que hay como especie de lo que llama el dorsal root, o sea, la raíz posterior. La primera es la raíz simpática, la segunda es la raíz parasimpática o dorsal, pero va a notar que tiene como una bolita. Esa bolita nosotros le llamamos el ganglio. Ese ganglio mantiene un control en el paso de la corriente que regresa al cerebro. La corriente cuando sale del cerebro a la médula, de la médula a la periferia, sale libre. Pero cuando viene de regreso tiene un interruptor. Y ese interruptor va dándole paso poco a poco para que la misma cantidad de corriente que sale hacia la periferia cuando venga de regreso no sea la misma que regresa al cerebro. Si pasamos a la próxima, vemos esto con mucho más claridad. Ahí usted puede ver el cerebro, la médula, usted puede ver la parte anterior y puede ver entonces la raíz dorsal o el ganglio que se encuentra en la parte posterior. Ve esa bolita al lado de la vértebra. Pues esa bolita es la que controla el paso de corriente eléctrica de regreso hacia el cerebro. Si pasamos a la próxima, vemos lo siguiente. Vemos entonces que hay una cantidad de situaciones y circunstancias que pueden provocar que una persona que al infectarse empieza a desarrollar mucho dolor. Cuando vemos entonces, si empezamos por la cabeza, vemos la parte de la flora en la orofaringe, o sea, en la garganta. Cuando usted tiene una infección de un catarro que empieza a tener problemas de rinorrea, o sea, empieza a botar agua por la nariz, le duele la garganta. Si tiene amígdalas, se le hinchan las amígdalas. Eso provoca que en el momento en que ese nervio recibe esa irritación, manda un mensaje directamente al cerebro donde le está diciendo,
hay un problema de conductividad porque el tejido está hinchado porque se infectó. A los pacientes que le dan antibióticos comienza a mejorar, o le dan antitusivos porque empieza a haber una serie de complicaciones. Por ejemplo, una persona que le da un catarro, un flu, la persona comienza a sentir esa rinorrea, ese dolor de garganta, se empieza a tratar inmediatamente y se queda ahí. Pero ¿qué sucede cuando la persona se le complica la situación? Que empieza a tener dolor de oídos, le duelen los dientes, le duele entonces la garganta, empieza a tener problemas con la tiroides, empieza a tener, porque se va complicando. ¿Por qué se va complicando? Porque nosotros tenemos una raíz. Si pasamos aquí a nuestra gráfica, vemos que este ganglio que está aquí, si le damos un close-up acá, mira si le puede dar un close-up, baja un poquito la cabeza hacia arriba. Ok, un poquito más. Ahí. Ustedes pueden ver que ese circuito que está aquí es responsable de toda esta zona que está aquí. Cuando el mensaje llega aquí, inmediatamente comienza una reacción en cadena y comienzan a tener problemas a nivel de infección en los ojos, infección en la garganta, infección en la nariz, infección en la tiroides, le empieza a molestar los dientes. Y toda esta reacción en cadena es la que entonces provoca ese dolor tan inmenso. Y le pueden dar antibióticos, le pueden dar antitusivos, etcétera. Le pueden hacer tomar algo para hacer gárgara, todo lo que se puede hacer para bajar la inflamación y tratar de controlar la infección. Pero hay un problema, y el problema es que cuando esa área se sana, entre comillas, al tiempo comienza a tener unos problemas y la persona empieza a desarrollar unas situaciones bien delicadas. Si volvemos a esta gráfica, vemos lo siguiente. Cuando esta área se afecta, si esta área no se trata correctamente, tarde que temprano, esa persona puede desarrollar problemas en los ojos. Puede desarrollar dolores retroorbitales. ¿Por qué? Porque este ganglio que está aquí no se trató correctamente y empieza a tener problemas irritativos en el ojo. Pero ¿qué sucede cuando viene aquí a la garganta? Este nervio que está aquí, este circuito, empieza a tener problemas de ronquera, empieza a perder problemas a nivel de poder dialogar con una persona sin que esté constantemente tratando de articular correctamente. Cuando llega aquí, empieza a tener problemas en la lengua, problemas en la tiroides, problemas a nivel de los oídos, etc. Entonces, empiezan los famosos diagnósticos. Pues mire, usted tiene un problema de habla. Pues no sabe, le vamos a hacerle estos estudios. Todos los estudios salen negativos. Le preguntan, ¿usted tuvo algún momento una infección? Oh, sí, hace como 2 o 3 años atrás, ya me dio una infección fuertísima, que estuve como 3 o 4 meses sufriendo de la garganta. Pero mire, se me quitó. Lo único que me queda es que no puedo hablar con facilidad. Hello. O empieza a tener lo que se llama una espasticidad de las cuerdas vocales. No saben por qué. O simplemente dicen, no, pues fue que a mí me vacunaron para la influenza y después de la influenza yo quedé grave. Pero me dijeron que me tenía que vacunar. Y como me dijeron que tenía que vacunar, me vacuné. Oiga, esa persona comenzó a desarrollar problemas a nivel neurofisiológicos, de garganta, a nivel respiratorio, a nivel de las extremidades inferiores. Por eso es que sabemos que muchas de estas vacunas desarrollan problemas neurofisiológicos, como vamos a explicar más tarde. Ahora bien, cuando el problema se encuentra y el proceso infeccioso se encuentra a nivel de los nervios torácicos, vemos lo siguiente. Si volvemos aquí a la gráfica, vemos que cuando uno de estos ganglios, que está aquí abajo, enfócame esto aquí, cuando uno de estos ganglios se afecta, la persona entonces comienza a tener problemas cardiorrespiratorios. Empieza a tener un problema infeccioso que le puede provocar una pericarditis o le puede provocar un problema al miocardio
o empieza a tener problemas de que la dirección de la conductividad eléctrica comienza a fallar, o empieza a tener problemas a nivel pulmonar, puede desarrollar una pulmonía, una bronquitis, etc. El estar entonces tosiendo, el estar tratando de respirar, provoca entonces que uno de estos ganglios, que son los que están afectados, aquí tenemos 6 ganglios, estos 6 ganglios se unen aquí para formar este cable positivo que lleva corriente simultánea al corazón y al pulmón. Tenemos un cable negativo que va del pulmón, el corazón, va al cerebro. Pues entonces ese mensaje de uno de esos ganglios, al no tratarse correctamente, comienza a desarrollar múltiples otras condiciones. Y vemos entonces pacientes que debido a que no se trató ese ganglio o esos ganglios, esos otros ganglios comienzan a degenerar otros ganglios. Y cuando viene a terminar a abrir los ojos el paciente, le dicen, mire, usted lo que tiene es una fibromialgia. Oiga, como he dicho en otros programas, sin ofender a mis compañeros, pero quiero que aprendan esto. La fibromialgia ha sido un mito desde más de 100 años. Ha cambiado de montones de nombres hasta que en el 1972 se le ocurrió a un reumatólogo decir, es un problema reumatológico. Y ahora, en los últimos años, luego de yo estar dando conferencias, han podido estar de acuerdo conmigo que no es un problema reumatológico, sino que es un problema neurofisiológico. ¿Por qué? Porque no trataron ese nervio correctamente. Ese nervio pudo haber afectado por un problema infeccioso, lo dejaron pasar por alto, empezó a lastimar otros ganglios, entonces comenzó a multiplicarse la cantidad de ganglios lastimados y empezaron a desarrollar problemas en diferentes áreas del cuerpo. Los famosos puntos empezaron con 9, luego con 10, ahora son 11. Pero el problema no está en la periferia, el problema se encuentra en la raíz de ese nervio. Y una vez ese nervio se rehabilita, desaparece la famosa llamada fibromialgia. Como he dicho antes, por eso es que yo he dicho que la forma más elegante de decirle a un paciente, mire, yo no sé qué rayo es lo que usted tiene, pero tómese esto, pues le dicen, usted tiene fibromialgia. No, vamos a ir a la raíz del problema. Vamos a resolver el problema para que esa paciente o ese paciente puedan vivir en una forma mucho más tranquila, mucho más normal. Estar dejando la cantidad de medicamentos que le dan para poder tratar un paciente con fibromialgia. Tocamos la raíz, rehabilitamos el sistema nervioso central periférico autónomo y para la gloria y la honra del Señor, milagrosamente se sana. Porque hay unos circuitos, unos sistemas en el cerebro nuestro que tienen la capacidad de autorregular esa área y resolver en una forma sin tener que estar inundándolo con montones de medicamentos que, como he dicho anteriormente, ha sido la causa de que estos pacientes desarrollen problemas psicóticos, depresiones, ansiedades, bipolaridad, problemas gástricos, problemas respiratorios, problemas geniturinarios, musculoesqueléticos. Entonces, si seguimos llevando este mensaje, donde lo que realmente es una enfermedad de raíces y rama nerviosomático, podemos rehabilitar a nuestro paciente. Pero si pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Vemos, miren esto. Estas áreas, cuando una persona se infecta, puede atacar cualquiera de esas áreas. Puede atacar el oído, el sistema cardiopulmonar, gastrointestinal, a nivel tiroideo, a nivel vascular, a nivel de cuerdas vocales, los dolores de cabeza causados por procesos infecciosos. Entonces, si podemos coger y llegar al punto de poder tocar ese paciente, hacerle unos análisis, como hacerle un electroneurobiograma medular, donde podemos ver qué nervios son los que están afectados. Empezamos a tratar al paciente sin tenerlo que inundar con medicamentos, pasando un conductor para rehabilitar el sistema, que la única forma de hacerlo es con la terapia electroneuromedular. Una vez volvemos a recrear ese ciclo simpático-parasimpático o positivo-negativo, vemos que toda esa cantidad de ganglios que estaban bloqueados o que no estaban trabajando correctamente, comienzan a crear su ciclo y el paciente se rehabilita. Si pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Miren esto. Este paciente fue mordido por un perro.
La gente cree que las mordidas simplemente es cuestión de lavarlo, pasarle un jabón, lo llevan a sala de emergencia, le dan un antibiótico y ya para afuera. A menos que no tenga rabia. Si tienes rabia, pues entonces se complica más la cosa. Pero una simple mordida de animal provoca que le mande un mensaje al cerebro. Pero antes de llegar al cerebro, si pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Pasa a la anterior, perdóname. A la del perro. Ahí. Pasa que llega el mensaje al cerebro por medio de un ciclo eléctrico. Si pasamos acá, vemos lo siguiente. Porque le mordió la mano. Esta sección empieza a tener pequeños problemas. ¿Por qué? Si pasamos a esta, vemos que estos nervios que están aquí son los que van hacia la mano. Se infecta uno, llega a este circuito que está aquí, que va a llegar al cerebro, del cerebro recibe el mensaje, viene la respuesta positiva, porque lo que manda un mensaje negativo, cuando viene a abrir los ojos, esa persona comienza a tener problemas en la movilidad de su mano, o de su pie, o del área que fue mordida, porque se crean unas bacterias. Los perros, los animales tienen unas bacterias como parte de su flora en la boca, en la saliva del perro, que afecta al ser humano. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. A los perros hay que vacunarlos, hay que mantenerles un sistema de cuidado, porque si se llega a afectar, le va a pasar como a tantas personas que yo conozco, donde el animal, ya bien sea el perro, el gato o el conejo, el pet que puedan tener, la mascota que puedan tener, le ha pasado la bacteria o le ha pasado el virus y empiezan a desarrollar montones de enfermedades. Y cuando vienen a abrir los ojos, el problema se va agravando porque no se llega a la situación, no se corrige en las primeras 24 horas. Se viene a darse cuenta como a los 3, 4, 5, 6 semanas o meses, a veces hasta años, porque eso se queda ahí hasta que se manifiesta. Entonces, cuando vemos esta situación, esa infección hay que tratarla. Pero no se trata simplemente con puros antibióticos o con puros cremitas o con lavarse. Hay que comenzar a bregar para evitar que la parte neurofisiológica se afecte. Y si se afecta, ir directamente a la raíz nerviosa, que es la que está guardando esa información, para desbloquear esa área y que vuelva otra vez a crear su función normal. Pero ¿qué pasa si pasa a la próxima gráfica? Con los gatos. A la gente le encantan los gatos. Y qué bueno. Pero los gatos en sus uñas, cuando ellos lo aruñan, le puede crear lo que se llama un cat crash. Eso es cuando raspa, ellos tienen unas bacterias en esas uñas. Y si esa área no se trata correctamente, pasa por el circuito eléctrico, pasa al sistema linfático, etcétera, y comienza a hincharse esa área. ¿Por qué? Yo he visto montones de pacientes que han llegado porque su animal, su gato, sin querer le raspó la cara y terminó con un problema de parálisis facial. Y entonces me empezaron a preguntarles que tenía un problema cerebrovascular. Luego entonces comenzaron los otros diagnósticos, pues usted lo que tuvo fue un virus de tal cosa, pero nunca pensaron la relación que hay entre el aruñar del gato con lastimar el nervio. Pero vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.